Capítulo 19. La masacre accidental de Pero. La realidad había sido una bota para la cara. Lo había esperado, por supuesto, incluso cuando aún estaba creciendo. Su hermana, aunque bendecida con una voz maravillosa que podía imitar los suspiros y los gritos más dulces de una pequeña Loli, no era un gran espectador, ni siquiera bajo las luces más halagadoras. Aunque nunca le diría eso a su cara. Los hombres como él eran de cara pálida, pequeñas cagadas fangosas. Y cerca de todas las mujeres había espejos exactos de sus contrapartes, a excepción de los montículos carnosos en sus pechos. La belleza no era apreciada a menos que uno naciera a ella. Y si no, había formas costosas de hacer que uno se viera tan pálido y insensible como los modelos en sus carteles que ensucian el oscuro y amargo horizonte. Sus caras en forma de luna se pusieron pálidas por el polvo y la lluvia. Para él y para todos los que pensaban como él, la salvación vino en fantasía. Y, en particular, la tradición que se transmite a través de las décadas. Mirar el espejo del mundo 2D y contemplar en él la belleza perfecta. Tal era la recompensa ofrecida por ese mundo. Múltiples personalidades para elegir, dulces encantos azucarados, los rasgos más perfectos y la fidelidad de la mujer del siglo XXI. Y más allá de eso, había fantasías aún más maravillosas de experimentar en su totalidad. Estaba el reino de los tubos y los lubricantes, los tejidos arrugados y el zumbido insaciable en la cabeza. Mucho más que cualquier otro hombre, en su mente, se entregó a su perversión, hundiéndose en ese abismo del que ninguno emerge con la mente ilesa. Y vagó por callejones tan extraños y retorcidos con la mente abierta, con el espíritu ardiente del pionero. No llegaron a su oído palabras de desprecio o condena, ya no se vería tentado por el feo cuadro que se atreve a llamarse realidad. Mucho antes de conocer a Momonga y Ainzo Algoun, viajó a lo profundo del inframundo, buscando una medida de salvación. Las almas similares como él solo se detuvieron en la primera o segunda estación, decidiendo que esto era suficiente. Pero no él. Como una criatura primordial, se adentró de lleno en las profundidades sin luz y demenciales. Y al igual que en las historias divinas de antaño, al final del día emergió al otro lado, regresando a las tierras de los hombres después de un largo y arduo viaje. Regresó transformado, regresó como una deidad de mucho poder y sabiduría, sin inmutarse incluso por las duras realidades del mundo. En las lenguas antiguas, llamarían magos a tales bodhisattva. Hoy en día se les llamaba mucho más mundanamente vírgenes adultas. Una que ha viajado lejos y visto todo, y al mismo tiempo, nada. Y así, fue con tal mente que Peroroncino enfrentó a las orgías negras de la ciudad muchas leguas antes que él. Parecía nostálgico. Se había enfrentado a tales visiones antes, y al verlo tan vívidamente, en un mundo donde las simulaciones por computadora se habían convertido en una realidad sombría, casi le había hecho perder su vestido. Pero los avatares de la lujuria no prevalecerían. Mantuvo su mente racional. Su mente reconoció la separación permanente de los dos reinos. El mundo subterráneo de Charnel que dejó atrás, donde todo estaba permitido. Y el fresco y gris cielo de la realidad, donde deben mantenerse ciertos estándares. Y la vista ante él no era el mundo de fantasía. Era su realidad actual. Esto realmente apesta, dijo, su mente aún confundida por todo lo que está pasando. Tal vez debería intentar darle otra llamada a Momonga. Esta mierda es toda clase de golpes. Todo fue incómodamente estimulante para los sentidos. El puro libertinaje en las calles de esa ciudad superaba con creces cualquier cosa que la humanidad hubiera podido imaginar. Ciertamente, incluso Peroroncino nunca lo había encontrado. Era como encontrarse a uno mismo en un ambiente totalmente extraño. Y su poderoso par de ojos podía ver todos los detalles. No, todo esto está tan mal, murmuró. Un hecho que había notado. Los humanos eran tratados como ganado. No, peor que el ganado, ya que no podía imaginar a nadie deshuesando su ganado. Una muerte rápida, en su opinión, hubiera sido mejor que ser tratado como muñecas, como naoles animados. Y la peor parte de todo fue su erección aparentemente permanente. Sus ojos recorrieron la ciudad. Su garganta estaba seca, su nuevo pico chasqueando juntos haciendo sonidos molestos. ¿Qué hace una virgen adulta al convertirse en un semidios literal? Joder a todas las mujeres bonitas, es lo que diría, pero realmente no puedo decir eso ahora, ¿verdad? Peroroncino murmuró para sí mismo. No sabía si sentirse mal o no porque había recibido este tipo de llamada de atención tan temprano. ¿HM? ¿Qué? Su pico inferior colgaba abierto de la sorpresa.
Y no mucho después, la bilis comenzó a acumularse en la parte posterior de su garganta, tan asquerosa y repugnante como lo que vio. Érase una vez que había sido un joven inocente, con las tendencias normales que proporcionaban las hormonas. Un día, los jóvenes que se convertirían en Peroroncino lograron encontrar un antiguo sitio web, un vestigio de antes de la era de la realidad virtual. Encontró allí una visión tan horrible y repugnante que al instante se sintió mal del estómago y abrió un agujero justo en la pantalla ofensiva. Sin embargo, las imágenes continuaron asaltando su mente. Sus efectos se prolongaron, dejándolo cicatrizado permanentemente. Hoy, sintió la misma emoción cuando vio a un hombre humano que llevaba lo que seguramente era una máscara hecha en efigie de sí mismo, enterrando su cabeza en la entrepierna de otro monstruo masculino que llevaba el mismo tipo de máscara. Alrededor de ellos había un círculo de criaturas enmascaradas de Peroroncino, destellando y golpeando sus enormes cinchas a la pantalla. Escree. El arco ya estaba en sus manos. La flecha estaba incrustada. La cuerda se retiró. Gritó obscenidades en su lengua nativa, espumando saliva que goteaba su pico en el aire frío a su alrededor. Fue solo cuando había disparado la temible flecha, disparándola con la misma eficiencia mortal, que lo convirtió en uno de los mayores distribuidores de daños de Ainzo Algoun, que se dio cuenta de su error. Oh. Los tornillos de Shiva estaban destinados a hacer un agujero en los dioses. Estaban al alcance de la mano porque era lo que necesitaba para apoyar a Momonga-san durante su intento por el ciclo Ragnarok, justo antes de que fueran transportados aquí. Disparar estos rayos significaba que uno era serio en destruir enemigos, a menudo causando una explosión masiva de antimateria en el área objetivo, incapaz de ser resistida incluso por deidades como Momonga-san, aunque las defensas de los desplazadores de flechas estándar aún podrían redirigir el misil destructivo. Dichas defensas seguramente no estaban presentes en esa ciudad. Y a pesar de que odiaba ver a los hombres con la cara haciendo volar a otros hombres con la cara, ciertamente no quería molestar a todo el lugar. Pero fue demasiado tarde. La flecha llegó a su destino muchos segundos más rápido de lo que Peroroncino podría estar allí, volando tan rápido como pudo. Había silencio. Entonces el trueno se estrelló y la luz explotó. La ira de los dioses azotando la ciudad del placer de Pero hasta sus cimientos. En su mayor parte, se sentía bastante extraño ver llorar a un cuerpo de limo. El cuerpo entero de Bukubuku Chagama se sacudió y agitó, pareciéndose mucho a una jalea rosada en una mesa durante un terremoto particularmente irritable. No es que Momonga tuviera un marco de referencia para esa imagen mental, pero no encontró otra forma de describir el ataque de llanto de Chagama-san. Ya veo, creo que entiendo la situación, dijo Momonga. Entonces, si puedes, ¿podrías ayudarme? Tráela de vuelta. Por favor, devuelve a la vida a esa pobre chica. Chagama-san suplicó. Sé que estoy en el equipo, pero solo quiero estar en uno, por favor, por favor, por favor. Cálmate, Chagama-san, dijo Momonga apresuradamente, mientras trataba de defenderse de las partes de limo que le rodeaban los pies, tal vez una representación de su amigo suplicándole de rodillas. La mera visión limpió la urgencia que tenía al llegar aquí. Lo siento Peroroncino-san, pero tu hermana podría tener que venir primero. En primer lugar, ¿estás realmente seguro de lanzar un hechizo de sanación? Ella hizo sonidos de sniffling. Por supuesto. Ella se veía tan pálida y fría que, pensé que podría estar muriendo o algo así que traté de curarla, lo siguiente que sé es que se ha convertido en polvo. Y es todo mi falta. Allí, Chagama-san, dijo Momonga con dulzura, alzando la mano en un intento por apaciguar el tambaleante edificio de limo. Solo estabas haciendo lo que pudiste. Nadie te culpa. Maldita sea, pensó Momonga para sí mismo. Ya era bastante difícil vivir toda su vida sin haberlo conversado seriamente con una chica, y ahora estaba tratando de consolar a una. Fue ridículamente difícil obtener las respuestas correctas para dar a Chagama-san, sin sonar como un trapo sin emociones. Volvió la cabeza y vio que los otros dos machos en su gremio eran tan decididamente inútiles con la situación. Acababan de estar allí de pie, mirando otra cosa mientras escuchaba a Chagama-san solo. Bueno, basta de ellos. Oh. Ya veo. Creo que veo. ¿Sabes lo que pasó, Momonga-san? Frotó la superficie calva encima de su cráneo. Si quien fuera esa persona había sido asesinado por un hechizo de curación normal, entonces, por supuesto, es lógico pensar que eran vulnerables a la energía positiva. No muertos como yo, o demoníacos como Ulbert-san.
Ya veo, me parece recordar a ese mecánico. Momonga asintió para sí mismo. Si lo mismo se aplica a este mundo como lo hace en el juego, entonces. ¿Puedes traerla de vuelta? Puedes, ¿verdad? Sé que puedes, Momonga-san. Miró, sorprendido por su compañero de hermandad. No, yo. Quiero decir, solo puedes hacer lo que hiciste con Nemu-chan. Es fácil, ¿verdad? Ante la mención de esa chica que se había matado justo delante de él, Momonga se inquietó. Se había mostrado reacio a usar ese hechizo en primer lugar, creyendo que era un poder blasfemo que ni él ni nadie que hubiera venido con él deberían intentar. En su mayor parte, la curiosidad fue lo que le hizo arrepentirse, e incluso entonces, descubrió que había sido un error desastroso. El Nemu que había traído no parecía en absoluto un humano, y era más un NPC que incluso Sebas. No estoy seguro de que debamos seguir haciendo eso, Chagama-san. Pero vamos a salvar la vida de alguien. Ella dijo. Alguien a quien maté tontamente. Tengo que asumir la responsabilidad, pero no importa lo que intente, parece que no puedo hacer nada. Algo se agitó en la mente de Momonga. Espera, ¿estás diciendo que también lo has probado tú mismo? En el confuso silencio de Chagama, él enmendó. Quiero decir, ¿ya intentaste resucitarlos? Sí. Nada funcionó. Incluso intenté usar los palos de la estrella fugaz que Yamaiko-san me dio, nada funcionó. Ya veo, si la resurrección no funcionaba, tampoco era lo mismo con Nemu, que el objetivo se estaba negando a ser resucitado, lo que significa que Chagama-san no podía hacer nada. O que realmente había sido una categoría de criatura que había sido borrada por las energías positivas, lo que significaba que los métodos normales de resurrección no funcionarían. Y en cuanto a las varitas Wish, en general se vio que incluso ese poderoso hechizo tenía un límite. Después de todo, eran artículos de gacha de bajo nivel y los efectos más poderosos se reservaban para los jugadores que realmente habían aprendido el hechizo de alto nivel como parte de su proceso de nivelación, o eran extremadamente ricos y afortunados de gastar sumas exorbitantes al más alto nivel. Nivel de gacha. ¿No eres el dios de la muerte? ¿No tienes algo? Chagama-san continuó persistentemente. Momonga grunó. En general, mis hechizos solo funcionan para hacer que los muertos vivientes vivan. Si ya estaban muertos vivientes y habían sido asesinados, entonces según el juego, no puedo recuperarlos. Bueno, hay ciertas criaturas no muertas que soy permitido, según la tradición. Después de murmurar eso a un lado, él buscó en su mente el hechizo correcto, luego señaló con un dedo de hueso a las pilas de polvo. Oblivion Reverse. Aunque técnicamente era un hechizo de deidad, también lo había aprendido temprano como parte de su constitución mítica. Era un hechizo destinado a invocar a las fuerzas de la oscuridad infinita para resucitar a un poderoso siervo no muerto cuya importancia era mucho mayor que simplemente criar a otra criatura similar. Un estremecedor estremecimiento recorrió la tierra. Momonga miró a su alrededor, confundida, y luego vio un charco de tinta negra debajo de él y de Chagama-san. Por un momento fue como si hubiera caído la noche, y él y su compañero de clan flotaron en un vacío sin fin. Entonces, el momento pasó, la luz del sol volvió, y el viento cambió. No pasó nada. Lo siento, Chagama-san. Supongo que incluso yo no puedo hacer eso. Solo alguien con verdadera resurrección puede ayudarte, tal vez. Y no creo que nadie que haya traído aquí supiera eso. Punito Moe-san fue uno de los pocos que lo aprendieron, y él no está aquí. Chagama no perdió el ritmo, dijo. ¿Pero qué hay de tu otro hechizo? El hechizo que hizo a Nemu. Hazlo en su lugar, por favor. ¿Recuerdas cómo nada funcionó para recuperarla, hasta que usaste ese hechizo? Por favor, Momonga-san, solo tráela de vuelta de esa manera. Yo, tembló, agarrando más fuerte el bastón de Ainzoal en su mano. Las muchas emociones surgieron dentro de él, hasta que fueron rápidamente y afortunadamente reprimidas por su naturaleza no muerta. No puedo, Chagama-san. Me disculpo. ¿Por qué no? ¿Por qué diablos no? Y aquí su voz se convirtió en algo que generalmente solo dirigía a su hermano, cuando él estaba haciendo algo estúpido. Sorprendió a Momonga estar en el extremo receptor, pero él empujó hacia atrás con firmeza. Porque solo puedo tener un minión, y si revivo entonces tengo que dejar ir a Nemu. Eso la detuvo en seco. ¿Dejar ir? ¿Quieres decir? Él asintió. Sí. Despídelo. Déjala morir, en cierto sentido. Auk. El grito sincero de Chagama-san se sintió doloroso de escuchar y experimentar, como un clavo clavado profundamente en su corazón que ya no estaba allí.
Como se esperaba de una actriz de voz, supongo. Pensó Momonga. El grito de su amigo también tiró de su culpa. Después de todo, él solo le había dicho una mentira. Pero no había otra manera para que ella dejara el tema en paz. Afortunadamente, él era la única deidad que asistía, por lo que nadie podía llamarlo. Bueno, ahora parece que la has molestado más, mamá-san, dijo la voz de Ulbert por detrás. Momonga cambió su cuerpo para enfrentar al otro directamente. ¿Ya terminaron con lo que sea que estuvieran mirando? Oh, realmente deberías echar un vistazo, Momonga-san. Estoy bastante seguro de que estarías tan estupefacto como Herohero y yo. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? Se necesita la verdadera resurrección, explicó Momonga, sonando un poco furioso. Y no creo que ninguno de nosotros sea capaz de proporcionarlo a Chagama-san. Tienes razón. Creo que fue Punitomoe quien lo tuvo, y también Blue Planet-san, a través de ese objeto que ganó. Fue una especie de hechizo inútil, ¿no? Momonga pensó en eso. Era cierto, en cierto sentido. Lo único que tenía la versión verdadera que no tenían los hechizos de resurrección normales era su capacidad de renunciar a la la pérdida de objetos, incluso si el jugador había sido saqueado por completo por el enemigo. Era el dedo medio definitivo para una PK exitosa, ya que los artículos que obtendrían serían retirados. Sin embargo, el hechizo en sí era un dolor, solo disponible para ciertas clases, e incluso entonces, tenían que pasar por un conjunto específico de habilidades para adquirirlo. Para agregar aún más, como un hechizo de nivel superior tenía más restricciones, para evitar que los jugadores se confiaran demasiado. En la mayoría de los casos, la resurrección normal era suficiente, e incluso entonces, se prefería no morir en realidad en primer lugar. Fue bueno tenerlo en el juego, pero no fue necesario en absoluto. Sí, concedió Momonga. Pero afortunadamente es que tengo la solución aquí. Ulbert dijo, con una magnífica floritura y un arco. No teman, querido Bukubuku Chagama. Ya no se preocupen, mi buen líder. Porque mi poder debería ser suficiente para proporcionar. Los dos lo miraron en silencio. Ulbert-san, ¿no puedes decir que conoces el hechizo? HMPH. Por supuesto que no. Soy el príncipe de la destrucción, el arquitecto de la condenación, el visir de la dominación. Como tú, Momonga-san, tengo una imagen que defender, y también necesitaba hacer un montón de DPS. Lo que quiero decir con ayudarte es... Ulbert chasqueó los dedos, causando que el humo explotara a su lado. En el siguiente momento, los otros dos vieron una visión sorprendente, ya que Ulbert sostenía lo que parecía ser una linterna gigantesca, fácilmente tan alta como él mismo. Excepto que no era una linterna. Era algo que parecía pertenecer a los sueños húmedos de Peroroncino. Un cuerpo femenino desnudo estaba tendido, todo desnudo, con los brazos atrapados en un dispositivo parecido a una pastilla que era la parte superior de la linterna. Unido a esta parte superior estaba una cosa cilíndrica, que brillaba como un póker caliente, al cual el resto del cuerpo, desde el pecho grueso hasta los pies, estaba atado por una serie de cadenas de púas que serpenteaban alrededor de él. Completando la imagen estaba el hecho de que parecía ser un ángel rubio, con muñones dorados donde deberían estar sus alas, y llevaba una venda alrededor de su cabeza. Ulbert, ¿qué? Dijo Chagama-san. Por el sonido de su tono, estaba cerca de explotar, dirigiéndose a Ulbert como si fuera su hermano. Momonga recordó haber visto algo similar en su reciente duelo, por lo que no reaccionó de la misma manera. Aún así, estaba un poco asustado por eso, considerando las imágenes que su objeto evocaba. Realmente era algo que a Peroroncino le habría gustado ver. Un ángel atado. Alto nivel, por supuesto. Perdonarás la apariencia impropia, mis amigos. Les aseguro que no es intencional por mi parte. Parece que cuando uno se adentra en los secretos de lo infernal por demasiado tiempo, pervertido, cosas grotescas como estas se vuelven mucho más comunes. Elogio a los desarrolladores por darnos esta opción con la actualización 2.0. Un pensamiento vino a él. Ulbert-san, no puedes decir que esto posee ese hechizo. Precisamente, Momonga-san. La divinidad atada puede acceder a todas las habilidades que normalmente tendría, incluidas las de alto nivel. Incluyendo resurrección verdadera. Y con esa declaración, Momonga frunció el ceño interiormente, aunque no mostró ninguna expresión en su rostro. Si estás diciendo que ayudará, Ulbert-san, entonces por favor ayuda, dijo Chagama. Ulbert mostró los dientes, aunque para Momonga probablemente solo era él sonriendo ampliamente.
Parecía bastante contento por alguna razón. Entonces permíteme. Oh, divino uno enjaulado por los 10 sellos, las 9 puertas, los 2 reinos. Con esta palabra de poder te desencanto, con este sello te desatino y con este corazón te mando. Verdadera resurrección. Una luz brillante apareció, envolviendo a los 3. Ninguno fue cegado por esto, sin embargo, no pudieron ver lo que estaba sucediendo debido al hechizo de Ulbert, hasta que la pantalla brillante y llamativa terminó. Allí yacía una niña, acunada en el limo de Bukubukuchagama. Oye Ero-Ero-san, es una chica, ¿no te interesa? Vino la voz de Ulbert desde atrás. El héroe miró hacia atrás, antes de encogerse de hombros. Era cada vez más fácil bloquear cosas a las que no tenía que prestar atención, como los gritos felices y extraños de Bukubukuchagama, o las voces de Momonga y Ulbert. Toda su atención estaba centrada en la vista espectacular que tenía ante él. Momentos antes, cuando los 3 de ellos fueron arrastrados por la puerta de Momonga, siguiendo el mensaje desesperado de Nemu-chan desde Chagama, Ero-Ero y Ulbert se habían visto inicialmente fascinados por lo inusual de la vista, y así dejaron a Momonga para abordar el problema de Chagama solo. Luego Ulbert se había ido, dejando a Ero-Ero para ver la extraña escena solo. Porque, como no podía estar parado, fascinado, al ver que la gran tumba de Nazarik estaba ahora apoyada por una columna de tierra irregular y de aspecto delgado, de muchos metros de largo y sin embargo lamentable en su diámetro, con la tierra circundante que ha sido extraída limpiamente, dejando una vasta área cavernosa debajo. En cualquier momento, parecería que la lógica volvería al mundo, y que la tumba desmoronaría su último y lamentable apoyo por su peso, enviando todo el objeto a estrellarse contra el cráter. Y, sin embargo, durante muchos minutos, no lo hizo. La imposibilidad era fascinante, porque la única maravilla de ingeniería que valía la pena que había presenciado en su vida había sido un rascacielos alto y amenazador. Siempre tan negro y gris y aburrido y estúpido y siempre en su cara. Ahora esta cosa imposible era infinitamente mejor. ¿Qué hay en él? Parecía que Momonga ahora había encontrado el tiempo para venir y ver lo mismo. En su mano sostenía el familiar bastón de Ainzo Algoun. El héroe se preguntó por qué lo llevaba. ¿No debería estar más seguro dentro de la base? ¿Esto es magia? ¿Es esta magia? ¿Hicimos esto? ¿Cómo diablos sucedió esto? El kit de creación de Eren, dijo Ero-Ero, aunque sintió que había sido innecesario hacerlo. Momonga-san captó la idea lo suficientemente rápido, mientras acariciaba su barbilla pensativamente. El kit de creación de Eden no había sido algo que había adquirido, pero lo había investigado lo suficiente, ya que Witebrin-san había necesitado ayuda con sus diversos panoramas de Mukama. A los ojos del mundo del juego, había sido una herramienta casi divina, que le otorgaba a cada jugador individual los poderes de los propios desarrolladores. Lo único limitante era, por supuesto, que nada de eso afectaba la jugabilidad normal, y si lo hacían, eran arreglados y castrados rápidamente. Hubo un caso en el proyecto Treehouse, donde muchos gremios se unieron en el mundo Svartalfheim para crear un complejo de árbol ciudad gigante. Desafortunadamente, terminaron entrometiéndose en varios lugares de cultivo lucrativos, esencialmente eliminando áreas donde las criaturas deberían engendrar. Los jugadores solo podían atacar a los constructores. Pero con el número de gremios presentes, era imposible matarlos a todos e incluso más imposible restaurar las tierras a como eran. Los desarrolladores entonces lo hicieron tan Edens enemigos eran libres para desmontar algo que otras personas construyeron. De repente, el proyecto Treehouse se convirtió en una zona de guerra activa, con el objetivo de que el enemigo fuera a destruir el árbol hasta su base utilizando el Eden. Ainzo Algoun incluso realizó una redada nocturna para cortar una rama importante, aunque solo fue tangencial a su objetivo real, que era un par de jugadores a los que tenían que matar. La situación se volvió aún más estúpida y complicada, ya que los invasores simplemente reclamarían las partes del árbol que capturaron en lugar de destruirlo, convirtiéndolo en su propia base delantera y, por lo tanto, olvidando por completo su propósito inicial de pelear, causando así represalias por parte de otros tipos destructivos que solo deseaban destruir todo. Interesante. Tal vez sí, funcionaría así. Momonga murmuró para sí mismo. ¿Qué funcionaría? Preguntó heroico. Se prohibió explícitamente que todo interfiriera con algo que hizo Eden, desde los ataques básicos más simples hasta la magia más poderosa. Por eso Ulbert-san y los demás pudieron lanzar esos hechizos de gran nivel sin dañar al árbol en ese momento. Ah, esa redada. Yo también estaba pensando en eso.
Y eso estaba en el juego. ¿Pero qué hay de aquí? Mientras Eroero pensaba en eso, Momonga dio un paso adelante y agitó su mano. Una brillante energía roja floreció hacia afuera sobre el acantilado, dirigiéndose directamente hacia la delgada columna de tierra que sostenía a Nazarik. Era uno de esos hechizos de barredor mágico, una forma en que los lanzadores podían detectar si había algún efecto mágico en un área cercana. Los tipos de rastreadores como Eroero no lo necesitaban, pero hay que admitir que Eroero no era especialmente especializado para ser un cazador de magia. Según el análisis, realmente hay un efecto mágico sobre todo aquí, dijo Momonga. Había un toque de satisfacción en su voz. Ahora, ¿dónde estaba Dispel Magic? Oh, cierto. Allí. Dispel Magic. Algo brilló, y un sonido como el de un cuerpo golpeando una cerca eléctrica en vivo llegó. Por un momento, nada parecía haber cambiado. Pero Eroero fue capaz de sentirlo antes de Momonga. Paso atrás. Dijo el héroe, empujando un poco de su limo para derribar a Momonga. No mucho después, el suelo donde habían estado de pie se derrumbó y se derrumbó, la cara del acantilado se desintegró, lo que también hizo que el cráter se ensanchara un poco. Gracias, Eroero-san. Puede haber actuado por puro instinto allí. Olvidé que los tipos de lanzadores pueden volar fuera de peligro. Eso puede ser así, pero había una posibilidad de que todavía no hubiera podido lanzar el hechizo. El daño de la caída no sería tan malo, pero hombre que hubiera sido vergonzoso. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál era esa pieza de magia allí? La voz de Urbert llegó, señalando su regreso. Creo que Momonga-san acaba de descubrir que las Eden se han convertido en otro efecto mágico en este mundo. Ya no es, completamente inmune a los efectos. Es igual de bueno, dijo Ulbert. Sabe que Bukubukuchagama, como el único usuario de Eden actualmente en este mundo, es perfectamente capaz de colocar un montículo de tierra sobre la tierra, de muchas millas de tamaño, para bloquear completamente el sol. Yo no haría eso. Dijo Chagama-san, habiendo escuchado esa declaración. Y eso suena como un montón de trabajo. ¿Cómo está ella, Chagama-san? Preguntó Momonga. La única otra persona de Limo en el grupo actual suspiró. No lo sé. Pero hice que Nemu-san la llevara de regreso a Nazarik. ¿Por qué no se supone que hay una emergencia? Pensé que los había escuchado hablar sobre eso. Los tres jugadores se miraron en silencio. Oh cierto, pero Roncino-san, dijo Momonga, chasqueando los dedos. ¿Qué hizo él ahora? Afirmó haber volado una ciudad. ¿Qué? A pesar del caos que lo envuelve todo, la milicia local aún logró una respuesta. Estaba completamente desorganizado, debido al repentino agotamiento de tal vez la mayoría de su número en la explosión. Pero eran una fuerza lista para escoltar a Solution Epsilon y al resto de los dignatarios sobrevivientes fuera de Peropero. Fue una suerte que el ataque no hubiera golpeado nada combustible. Había sido brillante y llamativo, y ciertamente destructivo. Pero su radio no había alcanzado las reservas de armas incendiarias en la armería, ni los volátiles rollos de magia en la policía que habría iniciado una reacción en cadena que borraría a Peropero del mapa. Alrededor del área general de la zona cero donde se había producido la explosión, las masas desorganizadas de juerguistas huyeron. Los clientes pisoteaban a sus compañeros, los esclavos ignoraban las órdenes de huir a su vez. Los soldados golpearon los cuerpos sangrantes y eviscerados, apartándolos de la patada como tantos bultos de carne inútil. Un enemigo estaba atacando, y tenían que estar listos. No había ninguna razón para descartar la idea de un ataque secundario entrante, lo que ciertamente supondría una fatalidad para la ciudad y, en última instancia, para su misión. Alcanzaron el imponente edificio de las oficinas superiores, donde deberían ubicarse los sumos sacerdotes del culto local de Peroroncino y el supervisor de la ciudad, Solución Epsilon. Ya podían ver a sus habitantes sorprendidos y aterrorizados huyendo de las puertas en tropel, algunos incluso yendo hacia ellos. Fue lamentable que lo hicieran. Dentro del edificio había un pandemonium total, y no había rastro de su cargo principal. Les dijeron que ella se había ido de esta manera, o de esa manera, o de cualquier manera. Nadie tenía prisa por responderlas. No cuando los dioses parecían haber golpeado la ciudad por una percepción leve. En los pisos superiores, encontraron a uno de sus miembros VIP, un orco llamado Nka. De todos los gritos y masas de pánico, encontraron que su sensatez era refrescante. ¿El director? Ella se fue. Allí. Sí. Fuera de la ventana. ¿No me crees? Mire allí. ¿Ves ese borrón?
Ahí está el director. Y ahí estaba la verdad. Era un borrón amarillo, cada vez más débil y más lejos por el segundo. Ni siquiera sus mejores corredores podían intentar ese tipo de velocidad, e incluso entonces, no todos podían correr tras ella. En estas circunstancias, la milicia actual escoltó a Anka hasta el punto de encuentro. Los evacuaron con prontitud y confiaban en que la directora sabía lo que estaba haciendo. Ella no era la más rápida entre sus hermanas, pero lo intentó de todos modos. Su destino estaba claro. Había vislumbrado la fuente del ataque, antes de que golpeara su ciudad con la fuerza de 1000 tormentas eléctricas. Ella tomó represalias automáticamente, dentro de los límites de su poder, y con gran prejuicio vengativo. Fue un impulso automático, estimulado por nada más que puro instinto. Solución Epsilon actuó justo cuando fue creada. El área a las afueras de Peropero era una zona montañosa, donde muchas granjas humanas una vez bullían. Desde los esfuerzos de reestructuración de Demiurge, todas las tierras de cultivo debían mantenerse lo más lejos posible de la frontera con Lady Shaltear. Por lo general, se habría encontrado del lado de este último, ya que sus gustos se inclinaban en la misma dirección. Pero Solution anhelaba las golosinas dulces y vivas que Demiurge podía ofrecer, donde el aburrido y triste mundo de los muertos vivientes no podía. Y así, ella apoyó al autoproclamado rey demonio durante el tumulto, y se vio recompensada con una alta posición entre las filas de los minions de Demiurge, a pesar del hecho de que técnicamente varios de sus demonios eran más fuertes que ella. Francamente, ella no tenía paciencia para ninguno de los juegos de alto nivel en los que los otros guardianes entraron. Ella existía para devorar, y sin que los maestros la ordenaran más, no tenía ninguna razón para reconocer a las autoridades predeterminadas. Por supuesto, ella no podía desafiar directamente a Demiurge, o Shaltear, quien comandaba ejércitos, pero tampoco sería el perro faldero de nadie. Por ejemplo, hoy se esperaba que informara de la noticia del ataque repentino a su superiora inmediata, el Demon High General. Pero ella nunca haría eso. Se enfrentaría a este enemigo y se tomaría su tiempo para saborear su rico y suculento sabor. Ella fijó los ojos en lo que creía que era su objetivo. Parecía ser un grupo, observando la ciudad desde una colina bastante distante. Ni siquiera estaban tratando de ocultar sus presencias. También parecían ser humanos, lo que la complacía aún más. Aceleró el ritmo, bajando su forma para estar lista para saltar en cualquier momento. Había un humano bien vestido, como un noble. Había un niño pequeño, una niña. Luego una figura con túnica, como un sacerdote. Había una mujer alta, pelirroja. Y por último, había un hombre casi desnudo, todos los músculos abultados y nada más. Fue la última en la que se centró más. No solo era lo más cercano, algo sobre el humano parecía atraerla, como la luz a una polilla. Preparó sus armas, mientras su forma brillaba, distorsionada, lista para engullir y tragar. Ella no esperaba el ataque que vino después. Lo siguiente que supo fue que estaba acostada de espaldas, aunque en este caso la espalda de su forma humanoide. Incluso en esta posición, ella todavía podía ver a sus enemigos, ya que sus ojos eran meras decoraciones en su forma sedosa. Sin embargo, a ella le costaba recuperarse, ya que el ataque que la había golpeado le había dolido. Los humanos normales lo habrían igualado a ser golpeado en el estómago, luego enviado a muchos metros de distancia para aterrizar sin gracia en el suelo. Sin embargo, lo que más dolió fue el hecho de que el insecto, su objetivo, estaba sobre ella como una bestia rabiosa que huele a presa. Y por alguna razón, su fuerza hacía imposible moverse. ¿Un hombre fuerte? Ella se retorció ante el pensamiento. Pensar que todavía había tales humanos alrededor. Y, sin embargo, era frustrante que parecieran estar fuera de su alcance. Bueno, ella no había terminado todavía. El bruto grande y desnudo no podía saber todas sus técnicas. Y una vez que ella lo había devorado, entonces los otros humanos sentirían miedo, duda y consternación, y se convertirían en una presa adecuada. Poison Create, Hidden Blades, Shadow Plan. Debilitar. Dominar. Miró hacia arriba a los rasgos brutales, parecidos a los simios, listos para hundir sus espadas en la piel desnuda del enemigo. «Eres, Solución Epsilon, ¿verdad?», preguntó el humano. Su expresión cambió a ira. Ella no dijo nada, pero su cuerpo actuó, moviéndose para atrapar el cuerpo humano como un pozo de alquitrán. Sin embargo, el humano no reaccionó, en vez de eso parecía mirar fijamente a la Solución mientras ignoraba todo lo demás. «¿No me reconoces? Soy yo. Héroe.
La rabia explotó desde dentro de ella, como un geyser reprimido. Como una trampa de Venus, sus mandíbulas se tragan el conjunto humano, llevando su cuerpo al infinito abismo de su estómago. Pensar que tal insecto se atrevería a invocar al Creador, fue una blasfemia que nadie de Nazarick toleraría jamás. Ella reformó su cuerpo, preparándose para golpear a los amigos de su víctima, cuando notó que el hombre salía de su interior, como el agua deslizándose a través de las grietas de un tarro de barro. El hombre ahora estaba delante de ella, tan completo como puede ser. ¿Cómo había logrado escapar de la prisión ineludible? Veamos, no creo que me reconozcas todavía. ¿Qué hizo Touchmesan otra vez? Golpeó, y golpeó, dagas y espadas ocultas salieron de su inventario para golpear y mutilar al furioso hombre. Sus ataques parecían no hacer nada más que golpear una invisible cortina de agua alrededor del hombre, haciendo que se disiparan sin causar daño. Frustrada, pero no derrotada, se lanzó, apuntando a atraparlo nuevamente dentro de su estómago. «Oh cierto», dijo el hombre, como si se le hubiera ocurrido un pensamiento en ese momento exacto. Se pelearon. Entonces el hombre desapareció, completamente combado de todos sus sentidos. Hizo una pausa, confundida y tambaleándose, tratando de contraatacar la confirmación que le estaban dando los sentidos de su cuerpo, de que el hombre había desaparecido por completo. Sus amigos todavía estaban allí, lejos en la distancia, pero su presa había desaparecido completamente de la faz de la tierra. ¿Cómo podría un simple humano tener? Aunque había desaparecido, sabía que todavía estaba por ahí. Tenía la sensación de que algo, aparte de sus amigos que estaban allí de pie en la distancia, la observaba. Estudiándola. Fufufu, haciendo el ridículo, no te apresures, humano. Ella sonrió, a pesar de todo. Toussaint despique. Reaccionando ante la repentina voz, Solution se movió, pero encontró su camino bloqueado por las muchas puntas de aspecto afilado que salieron del suelo. Un bosque literal de las cosas creció a su alrededor, cada una moviéndose para empalar su cuerpo dentro de la prisión. Afortunadamente, en el último momento, fue capaz de saltar sobre la trampa de picos, aterrizando a pocos pies de distancia fuera del perímetro mortal. Las puntas convergieron, como una boca dentuda que se cierra, antes de brillar, convirtiéndose en un líquido que goteaba en el suelo. Luego, al levantarse de la tierra y el polvo, como el humo que emerge de los pozos más profundos de la tierra, se elevó en una forma que no había visto en una edad larga. La forma sin forma, hecha de la gran oscuridad de la cual se prohibió que la luz escapara, escondiendo en sus profundidades una gran inteligencia empedernida, una voluntad persistente y formidable, y una fuerza insondable, intocable. Este era el señor héroe, el ser supremo y su creador. Lograste escapar de la trampa, eso es, muy embarazoso para mí, dijo Herohero. De todos modos, ¿fue eso suficiente? ¿Debería realmente golpear? Maestro. Saltó de nuevo, aunque esta vez no atacó. Wops. El héroe la esquivó con calma. Oh, ¿me reconoces, Solución Epsilon? Soy yo. ¿Me recuerdas, verdad? Ese sí, mi señor héroe. Dijo, y en su entusiasmo, ni siquiera podía ofrecerle a su creador el saludo adecuado. En cambio, ella enterró su bulto contra Herohero. Era más bien como un niño atacando y abrazando a un adulto. Mi maestro. ¿Has regresado? ¿Has regresado? Maravilloso. Maravilloso. Lentamente, Herohero levantó sus muchos brazos y luego dio unas palmaditas a la criada que ya no era una criada. Un suspiro prolongado se le escapó. Ya veo. Entonces, esto es real. Ella es real. Bueno, esa reunión es muy bonita y todo, pero, Ulbert se encogió de hombros. Todavía está el asunto de la ciudad, líder del gremio. Momonga dejó de ver al héroe que sujetaba al NPC debajo de él, para mirar fijamente a la ciudad en llamas. Entonces, hermanito, dijo Chagamasan. ¿Qué hiciste? Pero Roncino inclinó la cabeza y gimió.